Bueno, chicos y chicas, ya estamos en otro programa más. Ahora sí aprendí el micrófono, porque ayer me eché una letanía Estuvo bien muy bonita. picuda y Bien nadie, bonito. y nadie escuchó nada porque tenía el micrófono Eso apagado. es lo que dice todo mundo, que nadie te supone. Nada más vieron mis Aquí, manitas moverse así, sí, pero nadie aquí dijo escuchó. eso Rosy y varios más. Así es, pues bueno, yo Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México, Coyoacán, mi querido Jorge Meléndez desde Atlisco, Puebla, ¿cómo estás, mi George? Bien, fíjate que aquí el sol está muy bonito y todavía no anochece, pero ya cerré todo para que la luz no me oscurezca como sucedió alguna vez, a pesar de que soy de espíritu oscuro. De todas maneras, no me quiero ver tanto. Mi querida Cari desde la colonia Doctores, ¿cómo vamos ahí, mi querida Cari? Muy bien, muy contenta nuevamente de estar con ustedes en una transmisión más de Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX. Muy bien, y el famosísimo Eric Mesa, lo vemos un poco desvelado, parece que dicen que durmió por un mosco en el sillón, entonces si lo ven medio ojeroso, es que no durmió completamente bien, pero ahí está desde Santa María la Ribera. ¿Cómo estamos, mi querido Eric? Bien, muy bonito. Aquí ya llovió la tarde. Afortunadamente metimos a tiempo la ropa, entonces no se nos mojó. Eso. Y Ah, pues, qué bueno. bendito Dios, todavía no abren el kiosco morisco, pero ya muy pronto lo van a Ah, abrir. Muy bien, muy bien. Oigan, primero oye, nada pues más no, mandarle un mejor que no. saludo grande y fuerte a la queridísima Lucía Meléndez, a Azul y a Mauricio. Les queremos dar un gran abrazo muy Ah, fuerte y los queremos mucho como familia y sí. que siempre Mucho, vamos a mucho. estar con ellos. Este, les mandamos de verdad desde este programa un abrazo pachonchón y bonito. Así es, con todo el cariño del mundo para los tres. Bueno, y más besos a Azul que a todos los demás. Ándele, ahí, Obvio. eso le va a gustar mucho a Azul, Ándele. ese mensaje de Eric le va a gustar mucho a Azul. Qué aprovechadote, Eric. Aprovechadotes. Ya se puso celoso el abuelo. No, Eric, Oigan, cálmense. Les platico las noticias de Sí, por COVID favor. para ir entrando en materia. Pues resulta que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar que en un solo día aumentó la ocupación hospitalaria un poquito más de 1%, pasó de 71.5 a 72.7% por obviamente pacientes de COVID-19. ¿Cómo ven? O sea, en un día, digo, la verdad es que Sí. no tenemos la cifra exacta de cuántas personas equivale, pero sí es un dato importante, o sea, no es una décima, es completamente o sea, ya es un número que Alto, pues sí alto. Sí. preocupa, ¿no? También, preocupante. así es. Y también, fíjense que tuvo una reunión virtual Hugo López Gatell con senadores, en donde les dijo que los recursos que se gastarían en hacer más pruebas mejor se canalicen a otros sectores. O sea, él nos vuelve a reiterar, el subsecretario de Salud, que no son tan funcionales las pruebas. Yo no entiendo esta situación. Por un lado dicen que el tema de que no tengamos datos tan certeros es que no se han realizado las pruebas justamente, y por el otro lado nos dice, pues mejor ese dinero que se gaste en otra cosa, ¿no? Pues tiene que ver las pruebas con hay un conflicto ahí que tienen las farmacéuticas que están presionando mucho y están soltando mucha lana para que todo el mundo pueda empezar a comprar esas pruebas. Entonces, como ya lo hemos explicado aquí, es que muchas de las pruebas rápidas con las que compraron en el gobierno de Jalisco, no son pruebas eficientes, tienen un 60 a 70% de eficacia o de asertividad, y entonces el problema es que muchas veces las personas van a empezar a salir con
pruebas están siendo positivos y están contagiando a toda la gente. Entonces el problema principal es que pues están presionando por todos lados, ¿no? Entonces pues hay mucho dinero que se juega y además como se estaba cambiando el INSABI, está cambiando el INSABI, pues bueno, ahí se armó un despapalle. Pero bueno, sí. Yo diría que invitemos la próxima semana sobre este asunto a 2 especialistas, porque en efecto, lo que dice Eric, las farmacéuticas que son ahora más importantes que las petroleras, dan mucho dinero a los medios para que compremos, ¿no? Bueno, si hasta el doctor Simi es ultramillonario, ¿no? Es decir, como el ISSSTE, el Seguro Social, el Hospital de Pemex, el Hospital de Marina, etcétera, ya resultaron insuficientes para todos los que somos derechohabientes o no, pues todo el mundo se va al doctor Simi, que le cobran 20 o 25 pesos la consulta, y te dicen, aquí está su receta, vaya a la salida y ahí se la dan, porque además aquí está más barato. Sí, es un negocio la salud. Y en algunos países, como España e Italia, se dieron cuenta del horrible caso que hicieron al reducir el presupuesto de salud, y por eso tienen muchos más muertos que en México, y hay que decirlo, porque los medios dicen, ¡qué horror en México! Y falló López-Gatell, y creo que sí falló, hay que decirlo. Él dijo, va a haber entre 6,000 y 10,000 muertos. Ahora dice, podemos llegar a 12,500. Sí falló, pero también en otros lugares ha habido mucha mayor mortandad, con pruebas, sin pruebas. Así es. Entonces, y justo, yo creo que esto no es de rollos, sino de ver qué exactamente está pasando. Y justo me das aquí como eso, y que nuestros amigos... Ay, perdón, George. No, adelante. Perdón, es que como que ahí se mezcló una cosa rara. Te decía que me das la introducción justo para dar esta cifra de Estados Unidos, que ya rebasó los 100,000 muertos por pandemia de COVID. O sea, que y que además es el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que ustedes saben que es una de las que tiene pues mayor prestigio por la cuestión de la investigación y todo este asunto. Entonces, pues bueno, o sea, son cifras que ellos han estado registrando y que pues, qué barbaridad, ¿no? Justo lo que decías. Y también continúan las agresiones contra el personal médico. Resulta que quemaron el auto y la fachada de una enfermera, en Mérida. 2 hombres en un automóvil, ahí pues pasaron y le aventaron como este tipo de bombas, ¿no? Para incendiar rápido, como tipo molotov, y pues la amenazaron. Y bueno, es una enfermera del ISSSTE. Afortunadamente no pasó nada más grave que eso, pero eso ya es muy grave, ¿no? Entonces, pues sí, ahí tenemos la situación que la gente no ha hecho esta conciencia aún de la importancia de nuestro personal médico, que además son insuficientes en el sentido de que son poquitos, y todavía los amenazamos, los amedrentamos y los espantamos para que no vayan a trabajar cuando más los necesitamos, ¿no? Así es, esto es terrible realmente, porque pues es la gente que nos está asistiendo, entonces no, esto es incomprensible. Y luego fíjese que también en Brasil ahí pues la cuestión de los contagios y las muertes, ustedes también saben que están muy fuertes. Sin embargo, São Paulo relajará su cuarentena y abrirá centros comerciales pese a las cifras alarmantes que han tenido. Dios de los cielos. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? Dicen que va a ser un desconfinamiento gradual y adecuado por zonas, pero pues a final de cuentas, o sea, están en una situación más grave, un poquito más grave que nosotros en un sentido, pero pues ya van a abrir sus puertas, ¿no? Y hay que decir que São Paulo es el centro industrial y comercial de Brasil. Claro, como Brasil tiene 2 lugares que no son muy importantes. Brasilia, que es su capital, donde solamente están las oficinas gubernamentales, y que es horrible, yo estuve ahí, y Río de Janeiro,
pero Río de Janeiro está dedicado al turismo y a las playas y a todas estas cosas de las muchachas y Las muchachos y garotiñas. demás. Pero Así es. Sao Paulo, sí, Sao Paulo, digamos, la Ciudad de México, el centro comercial, o Monterrey, por ponerlo de alguna manera, pero con millones de personas. Así es. Entonces, si abren ahí, va a haber un contagiadero que ni Bolsonaro va a poder explicar. Esa es la cuestión. Esperemos que no sea así, pero pues ya vemos que este bicho es muy contaminoso y muy contagioso. Entonces, bueno. Y pues ya por último, resulta que en México han fallecido hasta este momento 8,597 personas por COVID-19, 463 más que ayer. Y tenemos 78,023 casos confirmados, o sea, 3,463 más casos que ayer, ¿no? Entonces, ahí están los números no mienten y pues habría que nada más poner mucha atención. Sí, y seguir cuidándose, quedándose en casa, porque esto está muy difícil. Algunos dicen que se va hasta julio y otros dicen que se va hasta agosto. Quizás la cuarentena no, pero sí hay que cuidarse. Exactamente. Oigan, pues en el mundo, bueno, nada más para dar el último cosa de COVID, ya ve que estaba Hugo López-Gatell en la comparecencia y lo que sucedió fue que le hicieron la pregunta a Hugo, se le hizo Dante Delgado y le dijo que por qué no alargábamos más la cuarentena y entonces le dijo Hugo López, oye, pues es que no todos tenemos pues un sueldo fijo, no todos tenemos como muchas otras cosas y pues el problema fue que le dio un revés ahí con con su respuesta. Pero bueno, oigan, pues dice Andrés Manuel que Hacienda entregara 6,000 millones de pesos a los estados para enfrentar la crisis. Y el presidente aseguró que así como hay un fondo de estabilización presupuestaria a nivel federal, también hay uno para los estados, por lo cual se dispersarán los recursos para enfrentar la crisis, pero llamó a los gobernadores que ya no se endeuden, por favor, ya dejen de pedir dinero, ya no se endeuden, andan bien malos con eso de la deuda. Oigan, pero si ustedes les falló... Oye, pero comentando esa nota un poquito, que tiene otras aristas también, creo que ahí la señora Olga Sánchez Cordero hizo mal porque les tiró línea a todos los gobernadores. Y es algo que se tiene que discutir. No podemos regresar a la centralización federal de que una persona decida lo que sucede en los estados. Finalmente, una cuestión y de políticas públicas es que cada estado decida, porque son muy diversos, y sobre todo México, que es hermoso, tiene una diversidad de zonas muy fuertes. Entonces, yo creo que ahí también tendría que haber una discusión entre cada gobernador, nos caigan bien o mal, pero sí se tiene que dar una discusión a fondo para tener una política pública más integral y no que esté dictada la política pública integral desde la federación. Entonces yo creo que ahí sí... desde el centro, mi querido Alex, sí, no desde la federación, porque la federación somos todos, bueno. Tienes razón, pero razón. Desde el centro, yo creo que... Sí, que no se centralice, sí, está completamente de acuerdo contigo. Sí. De acuerdo. Pues mire, lo que sea, pero ya que haga algo también, ¿no, Olga? O sea, aunque sea que se produzca. Aunque sea tirar línea. Ya que tire línea, yo digo, bravo, sí la vimos hoy, así, sí vino a la conferencia, pues porque ya nada más se anda tomando la foto para recibir cheques, para hacer como un chorro de cosas, pero dices, no, o sea, híjole, es que aquí aplica no sé si estábamos bien antes, o estamos peor ahora. O estamos peor ahora. De gobernación, porque era un poder muy grande, o sea, era un poder
y realmente todo el mundo se cuadraba, y entonces todas las grandes reuniones, todos los gobernadores iban y los alineaban precisamente para evitar confusiones y dictar una política pública federal. Y entonces, pues bueno, no hombre, ahora parecen todos pollos sin cabeza, van para todos lados. Bueno, a ver, espera. Azotándose contra pared. Ay, no, perdón. Ay, no. Pues rápido, que ustedes tuvieron broncas con su teléfono, los que tienen Telcel, los que tienen AT&T también han de tener, porque Telcel les renta las antenas y el servicio, la infraestructura a los demás, porque... Yo sí, se me fue la señal durante como 40 minutos, no tuve señal en mi celular. Ahí voy, porque dice que Telcel reportan falla en datos y red telefónica. La falla de la red de la compañía se ha concentrado en la zona metropolitana de la Ciudad de México y Monterrey, Tijuana y algunas principales zonas del país. No se preocupen, si usted es si es celoso o celosa, pueden disculpar a sus mujeres, no entren en pánico, entonces sí se fue la red, ¿no? Entonces, aquí ya les dijeron, no empiecen a tener ataques de pánico. ¿Dónde están? No estaban en el motel. Sí, se les fue la señal. Bueno, oigan, y pues también cosa de los gringos, estas cosas pasan, pero en las películas no. Pues aplaza el lanzamiento de SpaceX, el lanzamiento que enviará astronautas a la Estación Espacial Internacional, fue pospuesto para el 30 de mayo debido al mal clima. Entonces yo digo que hay 2 tripulantes ahí, pero yo digo que siendo Estados Unidos hubiera metido a Will Smith y a Tom Cruise y mira, lo resuelven rápido, así cruzan el cielo, el mal clima, eso no existe. Pero miren, y si se llevan a Bruce Willis, mejor, ¿eh? O sea, acuérdate que él detuvo ayer. Bueno, pues ya ni los superhéroes que en contra del coronavirus pudieron. Y pues se acuerdan que estábamos bien emocionados de que el dólar estaba, pues, bajando. Pues ahora ya juegan con nuestro corazón. Sube el dólar 8 centavos. ¿No? Está a 22.69, el dólar finalizó la jornada a 22.69 en Citibanamex, 8 centavos más que ayer, con lo que terminó con la racha de 7 sesiones a la baja. Entonces, pues la verdad, juegan con nuestros sentimientos, o sea, ya, mira, otra vez vuelvo a decir lo mismo, mira, ya, ni chifis, ni chairos, ni nada, ya que le vaya bien, ya que nos vaya bien a todos, güey. Porque ahí viene otra mejor noticia, que es peor. El Banco de México prevé la caída del Producto Interno Bruto de hasta el 8.8% para este año. El instituto destaca el alto grado de incertidumbre sobre la duración y profundidad de la crisis. En el peor escenario, la economía caerá otro 0.5 en el 2020. Y ya nada más para terminar, este es un caso que sí empieza a encender como todos los focos rojos, aparte del COVID, aparte de todas estas cuestiones que se vienen, las elecciones, pues se viene una cuestión de racismo. Hay otro caso letal de violencia policial en Estados Unidos. Hoy, un hombre negro murió tras pasar minutos asfixiado por la rodilla de un policía blanco. El FBI ha abierto una investigación de 4 agentes de Minneapolis y han desaparecidos. El problema no es ese, el problema es de que creo que estaba en Facebook Live, le estaban pidiendo y le estaban diciendo al policía que por favor dejara de asfixiarlo. Entonces, esto me recuerda a los disturbios de 1994 con Rodney King, que también empezaron a... Había un caso de Rodney King porque... lo filmaron y le dieron una paliza, pero el problema pues no fue que lo hayan filmado, la paliza, que eso sí sirvió para tener como prueba en el juzgado, pero lo que pasó fue que liberaron de todo cargo a los policías y pues fue cuando empezaron todos los disturbios. Ahorita lo que está pasando en Minneapolis es de que hay como muchos personas saliendo a la calle, gases lacrimógenos y pum, pues ahí se va a armar y no le va a ir bien en las elecciones a el queridísimo Donald Trump, porque no está haciendo las cosas bien. Así es, chicos. Oigan, yo nada más
voy a dar dos noticias, pero antes tenemos que hacer los anuncios parroquiales. Leticia Aguilar Suárez, saludos, manda. Lucía Meléndez Saludos, tía. manda una carita de llanto, le mandamos muchos abrazos a mi Lucy para que no mande Eso, caritas gracias. de llanto, la queremos mucho, la amamos. Todo el De, mundo las quiere. Desiree Rivera, saludos, un abrazo, corazón y carita feliz. Raúl Ortega, saludos amigos, un gusto oírlos. Alan Besote, Diego Raúl. Sokol, excelente. Pone manita para arriba para Karina, muy bien. Sí. Claudia Flores, saludos, abrazo y éxito. Pone dos estrellitas. Y Abrazo. dice Claudia Flores, exacto, pobre personal de salud, héroes con bata que no respetamos. Así es. Rivera Cris, gusto escucharlos, saludos. Miriam Flores Saludos. Galicia, hablando sobre los casos del COVID, en todos los hospitales nos dan cubrebocas, en todos los hospitales nos dan cubrebocas N95 reesterilizados en áreas que no son de urgencia, terapia, nos dan cubrebocas quirúrgicos. Se supone que todo es área COVID. Oye, espérame, de aquí sí. te voy a interrumpir, mi Ale. Sí, sí, sí. Esta Miriam es enfermera, de hecho, Ok. del Hospital de Nutrición. Ellos tuvieron también un asunto de un paro hace unos meses, que también lo publicamos en Periodistas Unidos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues ella es Miriam Flores, que bueno, pues también ha enfrentado junto con todos sus compañeros esta situación del desabasto de insumos para enfermeros y médicos y todo el personal, ¿no? Ok, y yo creo que hay que buscarla, a ver si podemos tener alguna Claro que sí. declaración y Sí, demás sí, en sí. este espacio, Claro ¿no? que sí. Eso estaría muy, muy interesante. Lee Aguilar, éxito, Cari, saludos desde Gracias. Tultepec, perdón. Arriba Tultepec. Arriba Tultepec. Alex México manda su clásicos saludo de manita. Avi Sánchez Corona, yo sigo sin señal, dice. Dolores Rosa, muñequita, nuestra queridísima Dolores Rosa tenía que aparecer muñequita. Mía, te mando besos, dice. Avi Sánchez Corona, Rodney Glenn Klink fue un taxista estadounidense conocido por haber sido agredido brutalmente por varios agentes de la policía. Angelina, el 3 de marzo de 1991, después de haber sido perseguido por esos estando en libertad condicional por todo. Entonces, bueno, nos da ahí el contexto de lo que Abby vivió en Estados Unidos mucho tiempo, Okay. También por eso tiene muy claro toda esa situación, desde la high school hasta no me acuerdo cuándo, ¿no? Creo que hasta hace poquito tiempo, no mucho. Ok, y bueno, nada más comentarle dos noticias que tenemos, que mandamos un abrazo solidario a dos medios, que es Contralínea y Animal Político, que han recibido ataques informáticos. Entonces pues le mandamos un gran abrazo a los dos medios, aunque queremos decir que no estamos muy de acuerdo con el reportaje que realizó Contralínea con la cuestión de lo que sucedió en Notimex, porque finalmente hoy lo dijo Hugo Morales en el noticiario de Aristegui, y mañana le dará seguimiento a Aristegui a esto, porque no le dio tiempo a Hugo de desmenuzar bien esto, pero bueno, esta información que les llegó a Contralínea, pues ya es una información vieja que ya se había publicado, esa es una, y otra que se me hace a mí muy grave. Yo puse un hilo en esto para preguntarle a la gente de Contralínea, que suben los nombres de varios reporteros y reporteras, donde los exhiben con cosas terribles, que es exhibir sus nóminas, de cuánto tenían en cada nómina. Y bueno, la cosa terrible es que en sus nóminas tienen entre 7,500 pesos y 17,500 pesos, lo cual comprueba que pues los periodistas tenemos muy poco dinero en nuestras cuentas bancarias, y no explican bien por qué suben estas nóminas de los periodistas. Entonces esto es una agresión fuerte de un medio de comunicación contra los periodistas, porque no explican por qué subieron estas nóminas.
que son raquíticas, que en realidad no comprueban un sentido de corrupción, porque si hubieran subido una nómina de algún periodista, y lo que nosotros pedimos es que suban la de los funcionarios o del líder sindical, donde hay millones de pesos en una cuenta y que se tiene que congelar, pero no de los periodistas, ¿no? O sea, si somos exhibidos por nuestros bajos salarios y nos denostan en una nota, yo creo que los señores de Contralínea están haciendo un pésimo trabajo si no explican por qué subieron esas cuentas bancarias de los compañeros. No sé tú qué piensas, mi querido George. No, pues yo creo que hay que exhibir las riquezas malavidas de muchos periodistas que se dicen muy investigadores y de izquierda y que tienen casas de decenas de millones de pesos en el sur de la ciudad. Eso es lo que hay que exhibir, no que en una nómina alguien gane 17,000 pesos. Digo, no es un salario malo para este país, pero tampoco es un salario que alguien diga, Dios mío, ¿cómo gana 17,000 pesos alguien? Sabemos que los salarios en este país de algunos funcionarios son muy superiores a 17,000, pero lo que hay que tratar de escarbar es quienes han hecho mucho dinero en el periodismo y que luego se presentan como héroes del periodismo, tienen casas por todos lados, ¿no? Hay profesionales, entre comillas, del periodismo que tienen 10 departamentos en Reforma, cada departamento no sé cuánto cueste, pero pues es muy fácil investigarlo y habría que investigarlo para decir quiénes son, no estas nóminas raquíticas de los compañeros, ¿no? Pues ahí lo que yo veo es de que es como una falta de ética. Si de por sí a los contagiados no dan su nombre y cubren su identidad, pues bueno, o sea, entiendo que es como parte de la investigación, pero pues si también por eso la gente pide chayo, ¿no? Pues si de por sí no hay como unos salarios que sean dignos, la gente se molesta de que pues el periodismo es una gran profesión y bla, bla, bla. Pues sí, pero a fin de cuentas te orillan a que pues todo el mundo tiene un derecho a ganar más dinero o tiene derecho a buscar más dinero y pues muchos periodistas lo llegan a hacer de una manera que no es tan honesta y que pues aplica el clásico, pues si se lo van a chingar los políticos, mejor me lo chingo yo. Que tampoco, no, o sea, no estoy de acuerdo, pues, pero el problema es que, pues, o sea, todos los periodistas he sabido que ganan muy poco y eso sí, de por sí no nos respetan ahora que no nos respeten ahora por nuestro sueldo, pues ya, o sea, creo que es como una parte que se tiene que revisar acerca de la ética, si por querer tener la nota o por querer hacer como una buena investigación se tenga que manchar o pasar por encima de los derechos de la privacidad de la gente. Y bueno, en la otra noticia, tienen que buscar y les dejamos el Twitter de Lidia Cacho, que es @LidiaCachos, y en Twitter hace una disertación muy importante nuestra querida Lidia Cacho en contra del señor Epigmenio Ibarra, que ha atacado ahora en los últimos tiempos a Aristegui, y bueno, deja varios documentos, dentro de ellos uno muy importante, en donde Carlos Payán, que era su asociado en su empresa de Argos, pues él se retira cuando empieza a hacer cuestiones comerciales con Televisa. Entonces le dice al señor Epigmenio Ibarra: primero, no eres periodista, eres un empresario de entretenimiento que ha sido beneficiado durante varios sexenios. Entonces esto es muy interesante, todo este hilo que presenta Lidia Cacho en Twitter, porque está solventado con muchos documentos y donde comprueba que pues a este señor Epigmenio Ibarra lo que le ha interesado todo el tiempo es el dinero. Y tenemos que decir que yo, que conozco a mucha gente, dentro de ellos a mi querida amiga Chabela,
Isabel Muñoz Cota, que ha ganado varios Arieles, este señor siempre ha hecho series y series y no le ha pagado a la gente, entonces ha sido de los más de los más denunciados porque no paga. Entonces se me hace un despropósito empezar una campaña en contra de Carmen Aristegui cuando este empresario, que ahora ya lo podemos decir bien después de todo este análisis de Lidia Cacho, pues trata de verle la cara a unos y a otros. Yo solamente un comentario. El señor Epigmenio Ibarra, entrevistado por Carmen Aristegui, cuando le preguntó a ella acerca del asunto Notimex, dijo, eso es anecdótico. Que un montón de mujeres tengan más de 90 días en huelga, tengan que ir a cuidar a sus hijos, y que tengan que sacar su trabajo y que tengan que impugnar al gobierno, si le parece al señor Epigmenio Ibarra anecdótico, a mí me parece no anecdótico las casas que tiene, que las conozco, 2 de ellas, en Morelos, eso no me parece anecdótico, son casas de ricos. Por lo tanto, este señor Epigmenio Ibarra puede gritar todo y puede pelearse en Milenio y lo pueden decir, pero no es con sus compañeros y menos con las mujeres que se están arriesgando a todo por una huelga que está sancionada por la Secretaría del Trabajo, por la Junta de Conciliación y Arbitraje, y pues me parece que este señor no tiene vergüenza en lo que dice. Ok, bueno, y mi querido Eric, pues conectemos ahora sí a nuestras invitadas, que es lo más importante que tenemos que hacer en estos momentos. Oigan, pues vamos a tener a Vania Jaramillo, una gran periodista de Guanajuato. Ella trabaja en Zona Franca, que está con nosotros y nos va a hablar acerca de qué es lo que está pasando ahí en Guanajuato, mientras, si ustedes quieren preguntarle a nuestra compañera, mientras yo sigo con las cuestiones técnicas para conectar a Rosa. Ok. Ya está. Pues esa pregunta tú le hiciste, Vania Jaramillo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa en Guanajuato, un estado rico, con un gobernador del PAN, con un gobernador que ya tiene como 12,000 o 13,000 pesos de deuda en su sexenio, y con un estado en donde el marro sigue haciendo lo que le da la gana y dicen que está asociado con el fiscal de Guanajuato, entre otras muchas cosas? Platícanos. No vas a terminar. No sé si me escuchan ahí bien y a ver si la luz me hace justicia. No, te ves muy bien, te ves muy bien. Si no, pues en penumbras, como está el estado de Guanajuato. Pues bueno, precisamente, diste un contexto muy amplio y pues decirlo también, lamentable, ¿no? Lo que está atravesando Guanajuato en muchas situaciones, inseguridad, bueno, seguimos gobernados por el PAN, y de ahí desprende precisamente lo que vivimos en estos días con el tema de la despenalización del aborto, que ya precisamente pues el Congreso local mañana decidirá si archiva o no esta iniciativa, que está de más preguntarse porque pues tenemos 19 panistas de los 36 votos que tiene el Congreso, entonces ya está más que decidido, ¿no? Y para platicarles un poquito, lo pensé como en 2 momentos, ¿no? Uno, ¿en qué momento deciden los legisladores guanajuatenses decir que sí a un debate
para ver esta iniciativa, y la otra que es el contexto histórico que tiene Guanajuato en el tema del aborto y en el tema de la iglesia y en el tema que hay que decir lo que es Acción Nacional, que viene gobernando desde hace 30 años, poquito más de 30 años. Entonces, habría que ir mucho atrás en cómo se ha venido manejando el tema del aborto, que no ha habido esta oportunidad hasta ahora, esta semana, de analizar y decía yo, debatir nuevamente, entre comillas, por parte de los legisladores esta iniciativa, porque simplemente, si recordamos, ¿no?, en el 2000, cuando en ese momento el legislativo de Guanajuato quería castigar a las mujeres por abortar, aún así cuando fuera una violación, pero finalmente se echó atrás y viene lo que todos conocemos como la ley Robles. Y luego Guanajuato vuelve a luchar en 2009, cuando empieza como esta, pues para bajar la reforma, ¿no? Acoplarla aquí al Código Penal, y volvemos a enfrentarnos como con estas creencias morales personales. Siempre hemos tenido mayoría en el Congreso panista, por supuesto los gobernadores han sido blanquiazules, y la ideología ha ido cargada hacia ese lado. Y hay un caso que seguramente recuerdan, y si no, pues el tema del caso de Guanajuato, ¿no?, de estas mujeres que fueron sentenciadas por haber tenido un aborto espontáneo, y fue después de una lucha de Vero Cruz, que es una de las activistas y que dirige Las Libres, y que es la que estaba ahí, que no ha soltado esta lucha para Guanajuato, forma parte de esta lucha para que 7 de las 9 chicas que estaban sentenciadas queden liberadas, y a partir de ahí, creo yo, se empieza a visibilizar un tanto más la criminalización a la mujer por el aborto, que sí existe, aunque los diputados les quieran decir que no, y que actualmente la Secretaría de Salud defiende que hay la norma 0046 que permite que cualquier mujer acuda a una clínica privada o a una pública y se realice sin problema aparente un aborto porque fue violada. Cosa que, aunque sí está pasando, dicho por las activistas, también es un hecho que quienes más denuncian son precisamente los médicos, no aquellos que atienden a estas mujeres. Y ya con este contexto un poco triste, pues nos planteamos estas iniciativas, ¿no? Yo les decía al principio, ¿en qué momento deciden urgente los legisladores ponerse a debatir la iniciativa en medio de una pandemia, en medio de una contingencia que tiene a las mujeres encerradas, aquellas que pueden, claro, y que no se puede hacer ninguna movilización social? Fueron 2 iniciativas, una por el PRD y otra por Morena, pero la del PRD, del diputado Isidro Basaldo, tenía un año ya que estaba ahí muy bonita, archivada, y hoy decide la presidenta de las Comisiones Unidas de Justicia, que es la diputada Cristina Márquez, decide que es momento de discutirlo, y de discutirlo fast track, o sea, llevaban prisa. El día que se sesionó para ver como la metodología, fijar fechas, sí hubo diputados que querían que fuera presencial, incluso daban una fecha próxima, que era agosto, para que pudieran intervenir las personas de forma presencial, para que hubiera argumentos, para que participaran todos los que quisieran, de todos los colores y todos los sabores, pero dijeron que no, que era ya urgente atender ahora sí este tema de salud por las mujeres. Y entonces entramos en un pseudo debate, hay que decirlo así, se dio la apertura un día a mujeres, miembros de colectivos, mujeres feministas, por supuesto a Verónica Cruz, que reitero es la que ha estado ahí tras la lucha. Por el otro lado se dio oportunidad a grupos pues pro vida, hubo en su mayoría pastores, que estuvieron ahí platicando de por qué no tenía que despenalizarse, y hubo una tercera mesa en donde estuvieron funcionarios públicos, ¿no? Entre ellos el secretario de Salud, para platicar el tratamiento que se le da a las mujeres aquí en Guanajuato, y pues pasó lo que
desde el inicio ya sabíamos, ¿no? Se impusieron 6 diputadas panistas, un diputado panista y en contra 2 morenistas y la diputada del Partido Verde. Recalco lo de las diputadas panistas porque creo yo que es, y lo platicaba hace unos días con una activista de Verde Aquelarre, Olga Martínez, que precisamente son las diputadas, ¿no?, las que deberían de responder a las mujeres, a las ciudadanas. Pero no sabemos si parte de esas colectivas votaron por las diputadas, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero les deben a ellas el preguntarles siquiera si se despenaliza, si no se despenaliza, y yo sí creo, pues como reportera, como ciudadana y como mujer, que sí la iniciativa fue totalmente cargada al tema ideológico y al tema de la religión. Pues tenemos aquí con nosotros como invitada también, afortunadamente, a nuestra compañera Rosa Salazar. Karina, ¿puedes dar una pequeña introducción de todo lo que hace ella, todo su trabajo, porque creo que es mucho, entonces estamos como muy contentos de que esté con nosotros? Bueno, pues Rosa es miembro del DH Lab MX, que es el Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y Tecnologías de la Información y Comunicación. Fue coordinadora de la Campaña Nacional por los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes, que creó la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los Jóvenes. También es coescritora de la Ley de los Derechos para las Personas Jóvenes y asesora en políticas públicas, además de que también se considera a sí misma como feminista y participa en todo este movimiento. Y yo creo que dejaríamos el micrófono abierto para que un poquito dialoguen, sobre todo Rosa, después de este contexto que tenemos, para que nos comentes qué piensas después de estas palabras de Vania. Muchas gracias por la presentación, Karina, gracias por la oportunidad del espacio. Y pues me parece bien interesante y fundamental poder generar un análisis crítico respecto a la garantía de los derechos de las mujeres bajo este contexto tan grave que estamos teniendo. Vania ya lo comentaba, ¿no? Hay condiciones en términos de condiciones legislativas que se están dando desde un lugar, le llaman de dispraxis, ¿no? Hay una dispraxis legislativa total, ¿no? Porque no está desarrollándose a partir y conforme a derecho. Ahí hay un asunto que tiene que ver, sí, con una parte ideológica, pero me parece que tiene que ver también con una condición y una convicción del legislativo por generar políticas públicas verdaderamente universales y que atiendan al deber, ¿no?, que le obliga la Constitución a partir de 2011 con la reforma constitucional del artículo primero, bueno, y toda la reforma que hubo en ese año a la Constitución, y que obliga a todas y todos en este país, el gobierno y todas sus instituciones, a generar las condiciones para garantizar los derechos de las mujeres, de las niñas y de todas las personas y las comunidades en este país. Pues yo quisiera decirles que hace muchos años yo pensaba que íbamos muy bien adelante, y hasta tenía amigas del PRI que se decían feministas, entre ellas una señora que ahora es gobernadora, llamada Beatriz Paredes. Y esta señora, cuando fue presidenta del PRI, promovió en todos los estados una ley antiaborto. Esta señora, que estaba ligada, según ella, a las causas feministas y proabortistas, y de ahí se vino una andanada en muchos estados para prohibir algo que me dice mi compañera: las mujeres no están por el aborto, las mujeres están por una ley que posibilite el aborto. Ninguna mujer quiere abortar. Lo que quieren hacer es abortar si tienen necesidad de ello, por la malformación de
la criatura por una situación económica terrible, por una violación, por un abuso, etcétera. Entonces, el mismísimo PRI, aparte del PAN, como dice bien Vania Jaramillo, que nunca lo ha aceptado, con contadas excepciones, han echado para atrás toda una serie de cuestiones que aparentemente iban para adelante. Y creo que ahora Morena tampoco está muy avispada en reivindicar esos derechos. ¿Qué opinan ustedes dos de esa circunstancia, tanto Rosa como Vania? No sé, Vania, si quieres comentarlo, tomando en cuenta el ejemplo que acabas de surgir, y ahorita platico yo. Sí, pues a ver, creo que fuera de colores, bien comentas, ¿no? El tema del PRI, acá, pues bueno, no tenemos a dónde hacernos, es Acción Nacional, el azul, precisamente das en el punto, ¿no? Y quiero retomar algo que decía la activista, la dirigente de Las Libres que les comentaba, porque ella tiene muy claro, ¿no?, la razón por la cual estas dos iniciativas llegaron en este momento a Guanajuato. Una de ellas, que fue la emanada por Morena, ahí vamos con otro color, fue a raíz, creo que 2 o 3 días después de la marcha del 8 de marzo, ¿no? O sea, vio coyuntura, sí. Obviamente iba a tener público que le agradeciera, ¿no?, esta iniciativa, y por el otro lado, la del PRD, pues lo hacen sin un conocimiento, sin absolutamente ningún contexto y solamente por presentarla. Entonces, creo que el tema aborto, que ahora lo bueno es que ya tiene, como que se ha quitado muchísimos tabús, incluyendo por parte de la ciudadanía, no vemos a más personas salir, ahora ya es un tema electoral, ¿no? Entonces, como ahora ya tiene esta apertura para que cualquier persona lo pueda nombrar sin ningún problema, pues entonces ahora los colores lo están usando. Y esta misma activista que de veras es aguerrida, ¿no? Y les decía justo en la sesión virtual en donde participó, algo bien simple, ¿no? Con o sin ustedes, ni siquiera nuestra ideología, ni la de ustedes, ni las de los colectivos pro aborto va a perdurar, ¿no? Lo que realmente va a salir a flote es una realidad que ocupan las mujeres mexicanas, las mujeres guanajuatenses, para este acceso al aborto y para este acceso a su salud. Entonces, creo que lejano de colores, el problema ahora va a ser que el tema aborto es un tema 100% ya electoral. Sí, no, Rosa. Ay, perdón. No. En ese sentido yo quisiera abonar una cosa. Efectivamente hay un retroceso. O sea, el retroceso en materia de derechos es una realidad. De hecho, uno de los ejemplos más claros justamente es el asunto ya no de la legalización, de la penalización del aborto en este caso. Me parece que es importantísimo colocarlo. O sea, el proceso de avances y de libertades que habíamos venido ganando como sociedad mexicana a partir de un proceso de participación política desde los años 60, 70, ¿no?, que fue como muy claro, y que a partir de los procesos de participación que surgieron en el ámbito del sismo del 85, la organización social, o sea, hay todo un proceso que se está generando en estos años, y la participación de las mujeres es vital para todo ello. O sea, no se puede pensar los avances democráticos, los avances de evolución, por así llamarlo, en el término más coloquial, evolución en el término más coloquial, viniendo de este proceso participativo, activo de la sociedad, si no se piensa en la participación social y política de las mujeres. En ese sentido, la agenda feminista me parece que ha sido como muy puntual a partir de sus postulados en términos de la exigencia, ¿no?, de libertades básicas. En este sentido, una de las libertades básicas que impulsa el feminismo es la libertad de elegir
y de hacer con el propio cuerpo lo que se defina. La libertad del propio cuerpo es una de las bases políticas, no solo ideológicas, es un avance filosófico, ¿no? Y además político del feminismo, que el feminismo propone a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, o sea, se hace esta propuesta a toda la sociedad y las mujeres feministas enarbolamos ese concepto para poder avanzar respecto a nuestras propias exigencias como personas en un ámbito de la ciudadanía, ¿no? Activa y participativa. Me parece que es fundamental ubicar eso, o sea, el derecho a decidir respecto al propio cuerpo tiene que ver con cómo se ejerce en todos los ámbitos de la exigencia de los derechos, es decir, los económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, ¿no? Eso implica una presencia pública, una presencia social y por supuesto estar en un constante debate con respecto a qué se está generando como una necesidad propia de cada mujer, de cada comunidad de mujeres, de las mujeres en México, que hoy por hoy vivimos una pandemia, sí, de violencia, que la ONU declaró en 2013, una pandemia COVID-19 que se declaró apenas recientemente estos meses, y vivimos una epidemia de violencia que no ha sido reconocida por el Estado mexicano. En ese sentido, me parece que hay una necesidad urgente de visibilizar por parte de las autoridades y también por parte del movimiento feminista, que además ha sido parte de este proceso, ubicar que sí efectivamente el contexto nos está generando una mayor vulnerabilidad, tomando en cuenta estas tres elementos, ¿no? Las dos pandemias y la epidemia de violencia que no cesa, ¿no? O sea, para nosotras significan 10 mujeres asesinadas todos los días en términos de feminicidio, 51 violaciones a mujeres todos los días, entonces no podemos pensar que esto disminuye, esto está creciendo, está avanzando y además está avanzando con respecto al cuerpo de las mujeres que seguimos estando colocadas en un espacio de vulnerabilización. O sea, hay una vulnerabilidad por ser mujeres y un factor de riesgo por ser mujer en este país. Entonces, me parece que es importante, más allá de todo, entender que sí ha habido un retroceso los últimos 20 años en materia de derechos, no solamente de derechos sexuales y de derechos reproductivos, el derecho, que son parte también de derechos sociales y que es parte también del ejercicio pleno del derecho a la salud. Me parece que es fundamental entender que cuando las mujeres estamos propugnando por el derecho al aborto, estamos propugnando por todos los derechos que una persona podría ubicar en su vida y su mecanismo de autodeterminación. Entonces, una cosa que por ahí ya contaré en un ratito, si me dan chance, es el asunto. El asunto ¿cómo se llama esto? De la objeción de conciencia. O sea, para este asunto que tiene que ver con el aborto, hay un asunto que se nos ha olvidado un poquito, que en 2018 se aprobó la objeción de conciencia, ¿no? Y se aprobó en lo oscurito. Esa es otra parte de la dispraxis legislativa que hemos padecido y que en general no se habla mucho de ello. Yo creo que hay que ubicar un poco esa parte. ¿Qué pasó? ¿No? En términos legislativos se aprobó la objeción de conciencia y a partir de eso devinieron además, ¿no?, otros procesos. Y estos procesos tienen que ver con la consolidación del avance de la penalización del aborto, entre otras cosas. Chicas, en este sentido, con lo que decías hace un momentito, Rosa, de todo lo que no se ha hecho, de todo lo que se ha regresado en el tiempo, el avance que hemos llegado a tener en ciertos lugares, en ciertos estados, ¿cuál es el futuro que depara en esta situación específicamente de Guanajuato, cuando obviamente las mujeres pues vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a toda esta situación, a poder decidir sobre nuestro cuerpo, si deseamos o no deseamos ciertas circunstancias, pero a final de cuentas también nos hemos levantado y también ahora ya somos generadoras de protestas para llamar la atención y todo esto? ¿Qué va a pasar? O sea, las mujeres obviamente se van a poner más violentas y sí es creo que la palabra correcta, porque obviamente cuando te oprimen, pues te violentas, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar en Guanajuato? ¿Va a llegar un punto en el que van a seguir haciendo protestas? ¿Qué va a pasar? O sea, porque a final de cuentas el gobierno, el Congreso local ya echó para atrás esta resolución, entonces, ¿qué sigue? A ver, de hecho, justamente mientras se discutían las iniciativas en el Congreso, las chavas no pararon, ¿no? Y a lo mejor es algo que se nos tiene como muy, pues no sé si estigmatizado, digo, con justa razón, ¿no? Porque seguimos siendo muchos aquí en Guanajuato, pero hay un tema. Sí. ¿Algo, Vania. ¿Sí me escuchas? Ya, adelante. Es que se oía un ruido que no lo hiciste tú seguramente, pero adelante. Así como si alguien hubiera ido al baño. Sí, exacto. Pero adelante con tu Solo decía que ha habido como una evolución muy cañona en Guanajuato por parte de activos feministas. También creo, y creo que es válido decirlo, de la cobertura desde el lado de lo mediático, desde el lado de los medios, en los que más compañeras se atreven a cubrir desde un ángulo real estos temas, ¿no? Porque por supuesto que todavía está presente la que juzga, la que no aplica la sororidad entre nosotras mismas, ¿no? Mucho menos si hay una manifestación, hay quien todavía las descalifica, ¿no? Entonces, creo que hay una evolución en todos los aspectos, desde la sociedad, desde un poquito, alguna representación por ahí política perdida, desde los medios de comunicación, y también la ciudadanía, repito, porque pusieron el ejemplo, fueron tendencia en Twitter, hubo mucho movimiento y mucho apoyo en redes sociales, desde fotos, y también vino esta parte que comenta Karina, ¿no? Justo hoy amanecimos con la catedral pintada, perdón, el día de ayer amanecimos con la catedral pintada, ¿no? Con estas consignas de será ley, aborto legal, y demás, que de hecho muy rápidamente ya la autoridad ya hasta tiene un video, ¿no? Para identificar a las mujeres que lo hicieron. Ojalá fueran así de inmediatos cuando hay un feminicidio, sí. Cuando hay una violencia contra alguna mujer, ojalá que fuera así de rápido. Ojalá que fuera y las identifiquen y lo viralicen y lo pasen a todos los medios. Creo que esa ha sido la evolución. ¿Qué sigue después de esto? Yo igual platicaba con activistas, claro que están enojadas, pero el enojo no solo va a salir a las calles, ¿no? Ya están pensando en buscar alianzas más allá de las que ya tienen con colectivos de Ciudad de México, ir a lo federal, ¿no? Porque saben que allá tienen la mayoría de Morena, que al menos aquí en Guanajuato es quienes han mostrado esta apertura o han puesto sobre la mesa esta discusión. Electorero no, pues bueno, ya se verá, pero quieren buscar a aquellas que sí les escuchen y sobre todo recalcar a aquellas que sí quieran debatirlo con argumentos reales, ¿no? Porque sí fue lamentable la altura que tuvieran los diputados para debatir el tema, meter el tema de nazis, hubo ahí una serie de argumentos que pues fueron totalmente apegados a la ideología, ¿no? Y resaltar también que poco quisieron debatir las diputadas panistas, más bien ahí hubo más movimiento de la diputada del Verde, que lamentó que se deseche la iniciativa, y fueron dos diputados quienes un poco más aguerridos estuvieron ahí pues reprochando, ¿no? Que no haya no haya habido un debate de altura. Así que seguramente noticias de activistas, de todos los colectivos y creo que de la propia ciudadanía también va a haber, y también de la otra parte, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, aquí en León hubo una caravana a favor de la vida, muy respetable también, en plena contingencia, pero bueno, hicieron ahí una caravana con vehículos, con globos azules, pues no sé si llamarle en este festejo o en este apoyo a que abiertamente lo dijeron, incluso en un comunicado, a que ellos apoyan a aquellos partidos que están a favor de la vida. Pues fíjese que una mujer me mandó un video, y en esta pandemia
los países que han salido mejor librados del virus son Alemania, en donde la señora Angela Merkel es la primera ministra y es científica. El otro país es Nueva Zelanda, que lo dirige la señora Jacinda Ardern. El otro país es Taiwán, ahí sí no tengo el nombre de quién lo dirige. El otro país es Islandia, que no tengo tampoco el nombre, pero sé que la presidenta es una mujer homosexual que se presentó en campaña junto con su pareja. El otro país es Finlandia, donde está una mujer, Sanna Marin, de 24 años, que empezó a utilizar las redes sociales activamente para prevenir que la gente saliera y darles orientación sobre el asunto. Y los otros dos países son Noruega y Dinamarca, donde tampoco tengo los nombres de las primeras ministras de esos dos países. Pero si vemos en esos 7 países que dirigen el gobierno las mujeres, en el que ha habido más muertes es de 30 y de ahí para abajo. Entonces vemos que las mujeres, para muchos machos, pues están poniendo realmente en alto la bandera de que pueden dirigir países, no solamente familias, no solamente llegar al Congreso 50%, que a veces es una simulación, porque se meten mujeres que no defienden las causas de las propias mujeres, sino estas mujeres que dirigen a sus países han sabido detener el COVID y han tenido los mejores resultados del mundo. En el mundo solamente el 5% de mujeres dirigen países, pero vemos que ese 5% ha sido eficaz, mientras el otro 95%, llámese Donald Trump, Jair Bolsonaro, o puedo hacer una lista larguísima que no la voy a hacer, pues lo han hecho muy mal. Entonces, si la humanidad se fija, pues las mujeres están hechas justamente para resolver los problemas y a veces no se entiende eso. Quería dejar este dato que me lo dio Rosa Robeglia Moctezuma para que todos reflexionemos sobre el asunto. Y por cierto, es el momento de las mujeres y tenemos que ser acompañantes. Hoy por eso justo leí un poco este gran tuit de Lidia Cacho. Claro. Los hombres también tenemos que ir en este acompañamiento, no desafortunadamente todas esas cuestiones, y como lo dijo Carla Mozorrutia ayer, pues las universidades estaban hechas para un planteamiento de hombres, y entonces ¿cómo vamos a revertir todo esto? Porque es una cuestión ya hecha genéticamente de cómo este machismo nos absorbe. Entonces pues yo creo que también es un poquito voltearnos, recogernos y ir acompañando todas estas grandes luchas, y por lo tanto le dejo a Cari esta siguiente pregunta para ver qué les quiere preguntar a estas dos excelentes mujeres que tenemos en este panel. Yo quisiera saber si tenemos el dato, tienen el dato, Vania, de cuántas mujeres mueren al año, al mes en Guanajuato por abortos clandestinos. No, sobre abortos clandestinos no. Sabemos, por ejemplo, y eso por los sistemas abiertos precisamente de Ciudad de México, por ejemplo, hasta el año pasado, 441 guanajuatenses accedieron a hacerse la interrupción legal del embarazo. 441. 441. Yo decía que había, a lo mejor en una dimensión
corta, ¿no? Porque, bueno, seguramente habrá muchas que no tienen las condiciones económicas para acudir a Ciudad de México. Y por el otro lado también sabemos también que a 2019, ahí las cifras cambian, la Secretaría de Salud menciona que son entre 11 y 16 mujeres que se acercaron a una institución pública para realizarse un aborto. Creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Queda ahí en el limbo todas estas mujeres que lo están haciendo en la clandestinidad, ¿no? Porque no tienen ninguna otra forma de hacerlo, porque si no, pues van a ser señaladas, van a ser acusadas, y si se acercan a una institución pública, que aunque existe la norma que lo permite en Guanajuato, pues posiblemente sus mismos tratantes sean las que las denuncien. Oigan, y en este sentido, o sea, nada más el tema de que no se apruebe es porque el Estado es panista, o sea, ¿esa es la única razón? Sí, o sea, bueno, los pocos argumentos de los diputados panistas fue eso, que defienden la vida desde la gestación, y con ese argumento van rondando todos los demás, ¿no? La apertura que hubo por parte a grupos pro vida fueron totalmente inclinados hacia el tema de la iglesia, a salvaguardar las dos vidas y a señalar a los colectivos, ¿no? Hubo ahí un diputado, ahorita se me fue el nombre, pero hubo quien dijo que era por crudas morales, ¿no? Entonces los argumentos pues no estuvieron a nivel, incluidos los de la presidenta de la comisión, Cristina Márquez, que fue la que aceleró el proceso para este análisis. La mayoría del tiempo, lo único que recuerdo en un argumento establecido es que dijo que se dio la oportunidad de que todos los grupos participaran en este debate. Oigan, discúlpenme, y dicen en redes sociales, Ritis Robles, en Oaxaca el Instituto de la Mujer está promoviendo un evento contra el aborto terrible, con su presupuesto público desde una institución de gobierno. Se construye agendas contra los derechos. Ahí yo creo que un poco lo que falta también es la vigilancia de la sociedad civil. Me parece que es importantísimo ubicar que yo no sé si ustedes recuerdan algunos casos bastante lamentables respecto a acciones que se han venido dando en el legislativo, de diferentes legislativos estatales. Por ejemplo, hubo casos donde en algún momento, por ejemplo, me parece que en Tabasco, una diputada votó en contra de la ley que tenía que ver con matrimonios de hecho, por ejemplo. O algunas otras situaciones que se han dado con respecto a las acciones legislativas, ¿no?, en los diferentes estados. Para el caso del derecho a decidir, el derecho al aborto, el asunto me parece que tiene que ver muchísimo más con una práctica de fondo muy conservadora, ahí sí. Yo creo que, no sé si ustedes lo noten, pero el término conservador de pronto se revirtió. Ahora resulta que quienes estamos a favor de las libertades, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, somos, por oposición, ¿no? Somos conservadoras, cuando nosotras en muchos sentidos hemos propugnado por estas libertades. Me parece muy desafortunado que de pronto se encuentren estas condiciones en donde el legislativo genere esta confrontación, y además hay una tergiversación de lo que tendría que ser la acción de un servidor público. O sea, me parece también bien desafortunado que se deslinde la figura del legislativo como servidor o servidora pública. Resulta, y vuelvo un poco a lo que estaba yo aludiendo al principio, resulta que el legislativo tiene obligaciones a partir de ser un funcionaria pública. Entonces, cuando está generando este tipo de acciones y está fomentando este tipo de iniciativas, está haciendo un mal uso de su investidura y de su condición como servidor público. Me parece que
es muy, muy, muy fuerte, que se tendría que estar observando todo el tiempo y que nosotras como sociedad civil, como cualquier persona que es ciudadana de este país, tendríamos que estar estar pensando todo el tiempo que esta gente tiene que rendir cuentas de su actividad. Cuando yo decía dispraxis legislativa, me refería a esto, me refería a la incapacidad que tienen las y los servidores públicos para generar una política pública que beneficie a la ciudadanía. Cuando las servidoras y servidores públicos, como legisladoras o legisladores, están generando este tipo de acciones de política pública, lo que nos están dando a entender y nos dejan claro a la letra es que son incapaces de generar una política real en pro de los derechos de las personas y, por supuesto, van en contra de la comunidad completa cuando van en contra de los derechos de las mujeres. Me parece que eso tendría que ser también algo que tendríamos que visibilizar y decirle a las personas que son parte de los diferentes congresos, tanto estatales como federales, que estamos vigilando su actividad política y su actividad como legisladoras y legisladores que muchas veces les ganan, ¿no? La actividad política dentro del Parlamento le gana a la gente, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante recordarles que son servidores públicos y que tienen que estar acatando las definiciones en pro de las personas, porque para eso están allí y reciben, bueno, pues reciben dinero, ¿no? Y si es parte del presupuesto que no tenemos, además, porque aquí hay una cosa muy importante, del presupuesto para políticas públicas que tienen que ver con la prevención, la atención, con la disminución del impacto de la violencia contra las mujeres y con el resarcimiento del daño, resulta que no existe, ¿no? O sea, ahora mismo la Red Nacional de Refugios está al borde de desaparecer, ¿no? Porque no tiene presupuesto. Los refugios para mujeres indígenas están en una crisis tremenda porque también no tienen este tipo de apoyos presupuestales en medio de la pandemia. Y esto, si se suma a todos los procesos de violencia simultánea, entonces queda claro que hay una desatención absoluta por parte del gobierno en todas sus instancias para poder generar una política pública que garantice los derechos de las mujeres. Y entonces estaríamos hablando, Rosa, de que nuestros legisladores y muchas personas que se encargan de dirigir al país, etcétera, pues en realidad desconocen cómo realizar políticas públicas y cuáles son las políticas públicas más importantes que en realidad sí beneficien y que sean políticas públicas, ¿no? Pues en realidad yo creo que quienes lo desconocen, bueno, si quien tiene un puesto como legislador o legisladora desconoce cuál tiene que ser el enfoque que tiene que aplicar para generar una política pública, estamos en un grave problema. O sea, tenemos estado en un grave problema, porque la mayoría de veces no están legislando para cumplir la agenda del electorado, sino están cumpliendo para cumplir una agenda que realmente le está marcando desde los intereses del partido. Desgraciadamente, el movimiento feminista se ha venido voy a poner lo que decías como en el ejemplo, que desgraciadamente desde el presidente, la figura del presidente, ha venido a desmarcar o a minimizar todas sus acciones cuando les dice que son conservadoras, que los está apoyando Soros, que les van a quitar la atención porque está dando... Que las llamadas son falsas. Las llamadas son falsas. Que realmente eso te das cuenta que hay una falta de sensibilidad y que no está generando un clima de... es que yo me estoy enojando. No, pues de un clima de... Pues enójate, porque hay que enojarse. Estas regresiones, como decía Rosa, y por eso yo citaba a una ex amiga, Beatriz Paredes, ella se presentó durante muchos años como progresista y apoyadora del feminismo, y bueno, y de repente
está como presidente del PRI y se pone como la más reaccionaria del mundo, ¿no? Y así, como su caso, hay otros casos que tienen otros datos. Y yo fui diputado suplente del Partido Comunista Mexicano en 79, y mi titular era Gilberto Rincón Gallardo, y yo le dije, oye, hay que regresar a los lugares donde pedimos el voto para ver cómo los ayudamos. ¿Y qué creen que dijo Gilberto Rincón Gallardo? No tengo tiempo. Es decir, si eso sucedía en el Partido Comunista Mexicano, con un señor que después fue presidente de la CONAPRED, imagínense ustedes. Bueno, yo regresé, hice la ley de comunicación, la primera que se presentó en la Cámara de Diputados, que durmió el sueño de los justos porque estuvo ahí metida durante muchos años, pero los diputados o los candidatos a diputados o los candidatos a senadores o los candidatos a presidentes prometen mucho, pero a la mera hora pues no hacen lo que deben de hacer. Sí, y yo creo que también es una cosa muy sencilla, perdóname, que es escuchar a la gente de abajo. A ver, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Sí, y la gente de abajo le puede decir a uno, pues la está haciendo de la chimotrufia, por no decir una grosería, ¿no? Y entonces eso es lo que deben hacer los representantes populares, llegar a sus distritos y escuchar la voz del pueblo, que dicen que es la voz de Dios, según los griegos. Del pueblo que los eligió. El problema es de que estos diputados ni siquiera han hecho una consulta, o ni siquiera, yo creo que ni siquiera han conocido las cifras de cuántas personas hay abortos, hay hijos no deseados, si hay unas políticas para el control natal o siquiera, aunque repartan condones, también entra en un debate como muy cabrón, porque siendo conservadores, pues igual y evitan que estas políticas o estos programas federales lleguen hacia esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que está ocasionando? Hay un chorro de violencia. O sea, no quiero llevarlo como hasta este punto, pero creo que muchas de estas cuestiones, pues, derivan en violencia. Como lo decían en Free Economics, que en Nueva York se aprobó el aborto en los años 70 y eso disminuyó la violencia y el crimen en los años 80, pero por ciertas políticas que se fueron estudiando. Ahora, que te den argumentos que es porque Dios y es porque estás protegiendo al ser humano, pues claro, pues sí, dentro de estas políticas la gente no va a mantener a estos niños que en realidad pues, son seres humanos y que no, por una mala decisión, pues te obligan a tenerlos cuando realmente pues estás en una edad en las que tienes que tomar decisiones o quieres tomar decisiones y no te lo permiten por estas cuestiones sociales. Discúlpenme es que luego me enojo. Oigan, y perdón, yo creo que da un gran paréntesis de fondo, Rosa, en la cuestión de que hemos platicado muchos y que tenemos que sacar esa discusión de las filias y fobias partidistas y entender muy bien lo que es una función pública. La función pública lo que habla es justamente de sacar esas filias y fobias y empezar a hacer una gobernanza en donde tienen que haber muchos factores. Entonces, ser un funcionario público, y lo entendemos, y que ha sido nuestra disputa ahora con el caso Notimex, no es de si es bueno, si hicieron, si tal, sino que se cumpla la ley. Y hacer cumplir la ley sí, pero entre filias y fobias es finalmente preguntarle a la sociedad qué es lo que necesitamos, y es lo que no han hecho estos funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos finalmente lo que quieren es marcar su agenda política como si estuvieran siempre en una diputación o si estuvieran ganando otro partido o demás, y no escuchando, como tú decías muy bien, mi querido George,
no regresando al origen de donde nació este político. Entonces creo que eso es donde la función pública se pierde, ¿no? Entonces sí tenemos que seguir escuchando a las bases, ¿no? Y a Rosa, solamente voy a poner un ejemplo, ya no nacional, sino internacional. El aborto en Francia se aprobó cuando el presidente era Valéry Giscard d'Estaing. El señor era católico, iba todos los domingos a misa con su mujer. Aprobó el Parlamento el aborto y llegaron y le dijeron, ¿usted qué opina? Yo soy católico, yo opino que el aborto no está bien, pero si lo aprobó el Parlamento, yo apoyo el aborto y voy a dar dinero para que se haga el aborto para las que necesiten. Ese es a pesar de que él era católico, conservador, de derecha, él dijo, sí se aprobó una ley que favorece a las mujeres, yo estoy con esa ley, aunque yo esté en contra de esa ley. Ese es el político que se necesita, que pueda apoyar a la gente y no apoyarse en la gente. Y que respete las políticas públicas. Oiga, nos quedamos con un comentario que iba a decir Vania. Discúlpanos, Vania, dinos qué tenías que decir. Nada que comentar, todos coincidimos, ¿no? Pero a lo mejor es como es el momento de prender como las alertas para aquellas personas que tenemos derecho a votar, ¿no? Porque es una práctica muy común. Si no me recuerdo, fue en Baja California, precisamente diputadas ponderaban el tema, con esto obviamente se ganan a las activistas y al final de cuentas les dan una cachetada y tampoco ocurre. San Luis Potosí, la semana antepasada, lo mismo, argumentos mediocres, argumentos que no tienen un contexto ni siquiera científico, para intentar que los diputados hagan bien su tarea, y luego volvemos a Guanajuato con exactamente la misma práctica. Ya ni siquiera leer los dictámenes quieren los diputados, ¿no? Entonces, creo que es una señal de alerta para aquellos que votamos por los legisladores, por aquellos que nos representan, y del otro lado pedirles sí a los diputados o esta exigencia por parte de los ciudadanos es acércate a tu distrito, ¿no? Yo le comentaba brevemente ayer a Eric, bueno, si recorriste las calles y te quemaste la piel y estuviste en el sol para decirles voten por mí, te doy la banderita y la playera, salgan a hacer exactamente lo mismo y díganles a las mujeres, oye, ¿tú quieres despenalizar el aborto? Oye, ¿tú sabes lo que es el aborto? En fin, claro, pónganse a chambear, nada más. Oigan, perdón, para ver qué se siente. Perdón, George, nos dicen aquí en redes sociales, Gonzalo Delgado Toledo, ¿qué opinan de que quieran quitar el dinero para programas designados hacia las mujeres del presupuesto que ya no lo quieren tocar y que se abra en el periodo de sesiones? Programas que el mismo Ejecutivo dijo que iba a respetar. ¿Qué opinan ustedes, Rosa? Rosa había hablado de eso, sí. Rosa, bueno, antes que ubicar esa parte, me parece que es importante una cosa, cerrar el comentario que inicia al principio, sí, que tiene que ver con todos sus comentarios. Es un asunto, me parece muy, muy necesario y muy puntual el exigir que se genere cualquier iniciativa de ley, cualquier iniciativa, cualquier programa, cualquier política pública con evidencia. Es decir, es una, así como pedimos, por ejemplo, en medicina hay una tendencia hace años que trabaja con, por ejemplo, con exámenes de laboratorio, con cosas que tienen que ver con esto que decía Vania, con base científica, ¿no? Con algo que sea comprobable, que algo que te diga que se puede ubicar y que se puede tener como claridad de que lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de la medicina, pues es una decisión tomada bajo conciencia y conocimiento, que además es de un conocimiento mundial, como es la ciencia médica. Cuando estamos hablando de decisiones legislativas, tiene que ver exactamente con lo mismo, porque estamos hablando de condiciones humanas, de problemáticas sentidas que van en todos los ámbitos, ¿no? Y me parece que es fundamental que pudiéramos también
colocarnos en el lugar de exigir una práctica política, legislativa, que atienda las necesidades reales de la población. Esto es la realidad, ¿no? Y la realidad sí se puede medir. Yo ahí diciendo de los políticos o de la gente que dice que en México no se puede medir los fenómenos sociales como en el resto del mundo. Yo diría, sí se puede, existen metodologías y existen indicadores a nivel mundial que alguien tendría que además no es, tendría la obligación de acercarle a estas personas que tienen la obligación de tomar decisiones, que son tomadores y tomadores de decisión. Entonces, me parece que es fundamental que pudiéramos ubicar que hay que tomar decisiones con evidencia. O sea, queremos políticas públicas con enfoque de derechos humanos que generen la garantía de derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las personas adultas mayores, de todas las comunidades, y al mismo tiempo que esas decisiones se tomen con evidencia. Porque si no, estamos hablando de una serie de cosas que salen totalmente de la realidad vívida de las personas. Estamos hablando de situaciones en espacios muy complejos, muy complicados, donde muchos factores se juntan. Si no somos capaces, ¿no?, de visualizarlos, obviamente una sola persona no puede ubicarlo todo. Para eso tienen a sus múltiples asesores, para eso existe un espacio legislativo. En la Cámara de Diputados, ¿no?, hay un lugar que se dedica a estudios legislativos, y ahí, ¿no?, igual que en el Senado, hacen estudios para poder ubicar cómo tendrían que ir fundamentadas las políticas. En ese sentido, me parece fundamental que haya un regreso, ¿no?, de verdad, que haya un regreso si es que lo perdimos en algún punto. Nuestras legisladoras y legisladores perdieron la ruta para poder entender que hay que hacer política pública con evidencia. Entonces, creo que en ese sentido, tener la aspiración de un presupuesto que sea aplicable para una situación de garantía de derechos como el derecho al aborto, que implica el derecho a la salud, donde estamos viendo que no ha sido conforme a ley, es decir, progresivo, sino que al contrario ha sido disminuido, ¿no? Entonces nos deja claridad de que no hay voluntad política, porque la voluntad política se mide en presupuesto. Yo creo que esa es otra cosa que tendríamos que ubicar, ¿no? O sea, sí, la voluntad política se mide en presupuesto. Hay que ver cuál es la voluntad política que hay en cada gobierno, tanto federal como local, ¿no? Yo creo que esa es una forma muy pragmática de ubicar cuál es la voluntad política de quien gobierna y de quien legisla. Pues esa es la gran pregunta, ¿no?, que hay que dejar como en el aire. O sea, ¿cuál es la voluntad política que tiene el gobierno en todos sus niveles en México? Porque pues ese es un gran punto, ¿no? ¿Qué es en dónde están invirtiendo y en dónde no? Y cuáles son sus preferencias y por qué está sucediendo de esta forma, ¿no? Y bueno, lo que acabas de decir es importantísimo, porque este gobierno ha dejado en último a las mujeres y a la cultura. Entonces, si hacemos una inspección básica a la ciencia también. Sí. Oye, Alejandro, sí. Pero tú, ¿por qué, si tienes ahí tu laptop o mi Gesetron, no pones un cartelón que tienes ahí de Pedro Infante y Jorge Negrete? Ya no, pero eso lo tengo en la sala, el de bueno, derecho a decidir, sí, que es muy bueno. Sí, porque está Jorge Negrete y Pedro Infante y dicen, el aborto es una cosa solo de las mujeres, y abren unos ojotes así, que es exactamente la idiotez, a pesar de que son dos de mis ídolos del cine mexicano, pues los dos eran unos idiotas si no entendían que hay cosas que las tiene que ser una persona u otra, ¿no? Así es. Es decir, el salario es un derecho de los trabajadores, pues claro que es un derecho. No del patrón, porque si no, el patrón nos daría un centavo, ¿no? Oigan, pues la verdad a mí me gustaría seguir platicando, pero ya se nos está acabando el tiempo. Pero la verdad, mira, sí me quedé con un chorro de ganas y un chorro de preguntas. Yo también, y volveremos con ellas. Como no tenemos, o sea,
vamos, el espacio también para mujeres sí es muy importante que hablen ustedes, entonces por eso me quedé con muchas ganas de decir como muchas cosas, pero pues que no se quede aquí, vamos a darle seguimiento. Vania, por favor, si nos quieres volver a acompañar y pues para empezar a ver cómo se está desarrollando eso, cuáles son las reacciones, pues la caravana de Provida yo creo que pues saber cómo le fue y también cómo están surgiendo estos grupos feministas y cuáles son las acciones que están tomando. Rosa, la verdad creo que nos veniste también a dar como un contexto y abrir un parámetro muy grande de todo lo que está sucediendo, no solamente en estos grupos, sino en esta parte pues del Congreso y también de estas políticas públicas que están siendo como cortadas cada vez más. Pero bueno, ¿cuándo venimos de nuevo o qué? Pues, le ponemos fecha que ustedes digan y hagamos segunda vuelta. Sí, Cuando ustedes digan. Dale, nos ponemos de acuerdo ahí. Cari, que es la que nos echa el látigo para decirnos fechas, lo programamos y lo hacemos. Ahí lo programamos. Perfecto. Bueno, pues seguramente sí habrá un chorro de cosas que decir de Guanajuato todavía más. Qué padre. Bueno, Vania, te agradecemos Pero mucho. antes de despedirnos, yo quiero dar una noticia. Un señor que se llama Ricardo Salinas Pliego dice, hay que desapendejarse. Pues yo creo que se metió una puñalada en el pecho este señor, porque según los datos, el trimestre de 2019 ganó en Electra 4,342 millones de pesos. Y en el trimestre de 2020 ganó 144, lo cual demuestra que es un pendejo, porque si perdió el 97% de las ganancias en sus tiendas Electra, demuestra que ni como comerciante, ni mercachifle, ni dueño de una televisora es capaz de hacer las cosas bien. Con esto me despido. Bueno, Vania, un abrazo grande y pues otra vez nos conectamos contigo. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias, Vania. Buenas noches. Rosa, muchas gracias. Muchas Rosa, gracias. muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y pues sigamos en contacto. Un abrazo. Por favor. Buenas noches. Buenas noches, bye. Ay, estuvo ¿Qué Bueno, cosa? jóvenes. Y es que Híjole. me quedé con ganas de preguntar, pero porque hay muchas cosas que... Pero qué bueno, Lo que porque pasa es siempre que hablas uno- tú más que todos, entonces qué bueno que hoy te contuviste. Excelente. Pues así está, chicos. ¿Qué más sigue? ¿O ya? ¿Ya acabamos? ¿Ya? ¿De plano? Pues ya, la verdad, ya ni me dan ganas de decir más noticias, porque la verdad estuvo bien bueno esto. Vamos a ver, también unos estudiantes del Instituto Lux de León, Guanajuato, se salieron a las calles a festejar el fin de cursos y pues llenaron la calle de donde está el instituto y pues los chicos festejaron en la calle y pues ahí las autoridades no se pusieron las pilas y pues bueno, esperemos que más adelante los grupos feministas en Guanajuato pues tomen cartas en el asunto y que pues realmente lleguen a hacer pues cosas positivas y creo que lo van a hacer, ¿no? Y simplemente por el derecho a decidir. Pues sí, la verdad es que sí es una situación para analizar. Esta es una cuestión completamente de cada uno de nosotros, quienes estamos en este programa y quien nos está viendo. Obviamente sí hay que cuidar mucho a las mujeres, el derecho al aborto también. Muchísimo. Es bien importante porque son muchas cosas, no nada más es por una sola razón por la que una mujer decide abortar.
hay demasiadas cosas de por medio y también hay que ser empáticos y saber, o sea, y aunque no nos digan cuáles son esas razones, porque no tendrían por qué decirnos, respetemos el derecho de cada uno, ¿no? De cada una. Así es. Y bueno, también decirles, por favor, que nos sigan en las redes sociales. No les cuesta absolutamente nada más que ponernos un like. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Y también tenemos, por favor, ahí tenemos un botón para donar, pues déjenos 10 pesitos, 20 pesitos, 30 pesitos o 1,000,000 si se les antoja, pues déjenos ahí 1,000,000 y Claro. para que esto se siga financiando, para que el buen Eric pueda darse otra rapeleada ahí en su cabecita y entonces Oye, pues ayúdenos por poquito favor a dinero, cosas. ¿no? O sea, Oye, poquito dinero, que se porque compra si un cama porque luego se le pone difícil la situación. oigan, aunque sea poquito dinero, ya luego ya ven que las investigaciones ahí que hace Santiago Nieto, pues nos vayan a poner así como mucho dinero, mejor poquito, ¿no? Pero No mucho, Pero no importa ven- que nos saquen en las investigaciones y ya le explicamos a Santiago cómo llegó el dinero. no, Al nos rato van a vamos a sacar, publicar nuestra nómina, Alejandro. nos van a sacar en redes sociales y se van a andar burle y burle de nosotros. Así, ay, mira, tiene 5 pesos. Ni siquiera Exacto, le donaron 4, La 3 y 2. contralínea, nos van a meter en contralínea Nos y van nos van a decir, va a ser el próximo ataque de contralínea contra nosotros. No, Ay, bueno, pues ya vámonos entonces. Muchas oigan, gracias. pues, ya saben, gracias, nos son, dónenos y oímos y vemos muchísimas gracias. mañana, que estén bien. Saludos, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Mañana. Bye. Bye.